Dios les bendiga, buenas tardes. En el Evangelio según Mateo, el capítulo 4, encontramos en el versículo 5, dice la palabra de Dios. Aquí está hablando de la tentación del Señor Jesucristo. Fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Pero dice la palabra algo muy importante acá, dice el versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Satanás utilizó aún la misma escritura aquí para tentar al Señor Jesucristo. Y le llevó al pináculo del templo. ¿Cuál fue esta tentación aquí? Quiso apelar como a la religiosidad. ¿Qué tipifica esto? Le llevó y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, ¿sí? Porque escrito está. ¿Qué atacó al llevarlo al pináculo del templo? Como la religiosidad. Muchas veces nosotros creemos que con asistir a un templo, que con ir a la iglesia, que con cargar una Biblia debajo del brazo, entonces ya somos personas completamente bendecidas, en victoria, en prosperidad, en avivamiento. Somos hijos de Dios por cargar una Biblia. No es hijo de Dios el que carga una Biblia, es hijo de Dios el que realmente tiene al Espíritu Santo viviendo en su corazón. Dios nos ayude, porque creemos ser religiosos y creemos que con ser demasiado religiosos vamos a estar en comunión con Dios y vamos a vivir una vida de santidad y Dios va a estar de acuerdo con nosotros. Vamos a ver varias cositas muy importantes acá. Le dijo Satanás, citó las mismas escrituras, y podemos mirar esto que le dijo Satanás al Señor. Está en el Salmo 91, versículo 11. ¿Sí? La palabra de Dios dice: a sus ángeles, mire, dice el Salmo 91:11, mire, vamos a mirar bien claramente lo que nos dice la palabra en este Salmo. Dice: pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, y en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra, Y mire lo que le dijo Satanás al Señor Jesucristo. Le dijo: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Omitió una parte. La palabra de Dios dice que el que le quita a la escritura, Dios quitará su parte del libro de la vida. A Satanás no le importa quitarle a la escritura, porque ya está condenado. Pero hay quienes sí le quitan a la palabra de Dios. Y aquí le quitó una parte muy importante, que es que te guarden en todos tus caminos. ¿Sí ve? El Salmo, usted puede comparar allá el Salmo 91, 11 y 12 y Mateo capítulo 4, versículos 5 y 6. Y verá que Satanás le quitó una partecita al Salmo 91 que dice que te guarden en todos tus caminos. ¿Y qué significa que te guarden en todos tus caminos? La palabra guardar en el hebreo es la palabra shamar, que significa advertir, cercar alrededor como con espinos, proteger, cuidar, advertir, aguardar, atesorar, considerar, preservar, observar, velar, vigilar y ser como un pastor que está ahí pendiente, muy vigilante, como un centinela. Entonces, ¿qué estaba diciendo aquí la palabra? Satanás dijo: si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está
que a sus ángeles mandará cerca de ti y en las manos te sostendrá. O sea, no le dijo que te guarden en todos tus caminos, porque es que guardar significa advertir. Entonces, la ayuda enviada por Dios no es para proteger en el momento del peligro, sino para advertirnos de no caer en el peligro. La ayuda enviada por Dios no es para protegernos en medio del peligro, sino para advertirnos muchas veces de no caer en el peligro, porque muchas veces caemos en el peligro, caemos en el mal, caemos en el fango, y Dios nos advierte, pero nosotros en nuestra propia opinión caemos en el peligro. Y la palabra camino significa asunto, curso de la vida, acción, carrera, costumbre, jornada, misión, proceder, rumbo, rastro, senda, vereda, viaje. Entonces, ¿qué pasa? Satanás aquí fue muy astuto, quería ser astuto, pero con el Señor Jesucristo no existe la astucia. Y con un verdadero hijo de Dios tampoco debe existir la astucia de Satanás. ¿Qué dijo Satanás? Si eres hijo de Dios, lánzate, tírate, porque escrito está que a sus ángeles mandará y los sostendrán en las manos. Y así muchos hoy día predican. Muchos hoy día omiten lo que realmente la palabra dice. Muchos hoy día le dicen a la gente, no, mire, si usted es hijo de Dios, arriésguese a lo que sea, viva como quiera, porque el Señor lo va a proteger. Esos son y este mismo mensaje de Satanás es el mismo mensaje que hoy día muchos echan a las personas. Y por eso las personas hoy día dicen, yo soy hijo de Dios, y son pecadores al mismo tiempo. Viven pecando y siendo hijos de Dios al mismo tiempo, porque les han prometido que Dios les dice que los va a proteger, que los va a ayudar, que los va a manifestar su gloria, que les va a derramar el Espíritu Santo, que les va a dar su bendición, que les va a dar sus beneficios, que todos los beneficios de la palabra de Dios son para ustedes y usted simplemente tome las decisiones que quiera. No, la palabra nos dice, a sus ángeles mandará cerca de ti, ¿pero qué? ¿Pero para qué? Dice que te guarden en todos tus caminos, o sea, que te adviertan que hay cosas que no debes cometer en la vida, por lo tanto, haga un freno en la vida, póngale como al caballo un freno, o como un carro un freno, o como un carro el freno de mano. Eso es lo que hace Dios. Porque muchas personas dicen, no, yo voy a tomar esta decisión en mi vida, llueva, trueno, relampaguee, Señor, aquí estoy yo, ve tú delante mío, pero ni siquiera le preguntan la voluntad a Dios. Muchas personas dicen, yo me voy a casar con fulano de tal, llueva, trueno, relampaguee, porque le amo, porque la amo, porque me ama, y listo, nos fuimos. Y muchas veces fracasan en el camino, pero porque muchas veces les han dicho, no, el Señor les dice, a sus ángeles mandará que acerca de ti y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Esa es la promesa, pero no miramos la parte más importante de esa promesa, y es que te guarden en todos tus caminos. Satanás le quita, y hoy día muchos le quitan a la palabra también, cuando se ponen a prometer a la gente que Dios los va a ayudar. Hoy día por las redes sociales hay profetas que le dicen a la gente, Dios los va a ayudar, eres un bendecido, eres una bendecida, y muchas veces no están haciendo la voluntad de Dios. Y muchas personas dicen, amén, yo recibo esa promesa, yo recibo, amén, amén, yo recibo. Muchos les dicen, ponga su mano ahí en el celular, ponga su mano en el televisor, que Dios le va a bendecir a partir de este momento. Y no, Señor, así no funciona la dinámica con Dios. Porque el ángel del Señor, mire lo que dice la palabra en Hebreos capítulo 1. Mire lo que dice la palabra en Hebreos, el capítulo 1,
y encontramos algo muy tremendo y muy importante que nos dice la palabra de Dios. Hebreos capítulo 1, versículo 14. Dice el 13, pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Oiga, el ángel de Jehová, ¿qué dice la palabra del ángel del Señor? ¿Qué dice la palabra de los ángeles protectores de parte de Dios para los hijos de Dios? Que son espíritus ministradores a favor de los que alcanzan la salvación. Dice, no son espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. ¿Y será que si yo peco, si yo estoy en pecado, soy heredero de la salvación? No soy. ¿Sí ve? Satanás omitía. Aunque citó la palabra, no la citó completa. Otra vez dice el Salmo 34. Otra vez dice el Salmo 34, dice de la siguiente manera. Dice el Salmo 34, el versículo 7, dice así: el ángel de Jehová acampa alrededor, gloria a Dios, ¿pero qué? De los que le temen y los defienden, de los que le temen, de los que temen al Señor, porque no puede acampar alrededor de cualquiera. Y dice la palabra, Él guarda sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Pero de todas ellas le librará Jehová, ¿quién? Al justo. Y el justo es el que anda en los mandamientos de Dios. No todos son justos, ¿sí? Entonces, los caminos son decisiones que nosotros tomamos en la vida. Y Dios quiere que yo tenga cuidado de cómo procedo en la vida, y Él me va a proteger para no dar pasos en falso. ¿Sí ve? Un verdadero hijo de Dios se deja guiar por el Espíritu Santo. Eso es muy claro. ¿Sí? Y dice, y en las manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Esto pasa, pero si yo obedezco en lo que Dios me ha dicho. Esto pasa si yo obedezco. Dios me guarda en todos los caminos. O sea, si yo obedezco a la palabra de Dios, si yo obedezco a los mandamientos de Dios, si yo obedezco a las órdenes de Dios, si yo obedezco cuando Dios me dice, por ahí no es el camino, apártese y váyase por el camino correcto, pues tengo que hacerlo. Y ahí sí, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Esto es muy claro, muy importante. ¿Sí ve? Muy fácil. El mismo espíritu que tiene Satanás para engañar con la palabra de Dios, lo tienen muchos falsos profetas que le viven dando a la gente falsas ilusiones. Le viven diciendo que así vive en pecado, igual Dios tiene amor por ellos y los va a llevar al cielo. No, si no nos arrepentimos de los pecados, no vamos a ir al cielo. Usted dirá, pero este pastor siempre repite eso, porque es la realidad bíblica y tenemos que salir de esa mala idea de creer que somos hijos de Dios solamente porque conocemos de las cosas de Dios. Muchos dicen hoy, es que yo soy conocedor de las cosas de Dios, pero ¿conocedor qué? Solamente porque tengo una Biblia, porque la leo, porque publico por las redes sociales Biblia. No, es porque realmente profeso el verdadero evangelio. Eso es lo que nos va a hacer salvos, hijos de Dios, y que vamos a contar con la protección de Dios. El Señor le respondió a Satanás, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué significa la palabra tentarás? Viene del griego ekpeirazo, que significa probar, tentar.
¿Qué significa? Viene de una palabra compuesta que es la palabra eka, que significa terrenal, insistente, depender de algo fuera de lugar. Eso significa tentar, depender de algo fuera de lugar, que no está en el lugar perfecto, depender de algo que no está en lo correcto, depender de una mentira prácticamente. Y la palabra peirazo significa examinar y esforzarse, hacer incitar a una disciplina o intentar poner algo que causa tropiezo y no me lleva al camino correcto. ¿Sí? Eso significa tentar. ¿Sí? Significa probar, experimentar, dar un intento por a ver si funciona y por tener una experiencia diferente. Eso significa tentar. Una de las cosas que tientan a Dios y que molestan a Dios es creer que nos las sabemos todas y podemos pasar aún por encima de la dirección de Dios. Oiga, una de las cosas que tientan a Dios y lo provocan a ira es creer que nos las sabemos todas y podemos pasar por encima aún de la dirección de Dios. Por eso Cristo le respondió a Satanás: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Y qué es tentar al Señor? Creer que Dios me va a proteger, que me va a bendecir, a sabiendas que conozco, a sabiendas y en conocimiento pleno de que una decisión que voy a tomar no es la correcta. Y que lo que omita me va a hacer perjuicio aún, y aún así tomarla. Eso significa tentar al Señor. ¿Qué significa? Creer que me las sé todas, que yo soy dueño de mis propias decisiones. Y a sabiendas de que una decisión que voy a tomar o cierta determinada cosa que voy a hacer no le agrada a Dios, y aún así lo voy a hacer, lo hago. Que dice la palabra en Santiago 4:17, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado, le es pecado. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Eso es tentar al Señor. Porque yo sabiendo qué es lo bueno y hacerlo, eso le agrada a Dios. Pero yo sabiendo qué es lo malo y aún así hacerlo, eso es tentar al Señor. Dios nos ayude a entenderlo. Dios nos ayude, porque mire, ¿qué es tentar al Señor? Ejemplo, Efesios 4:26. Voy a poner un ejemplo aquí para darme a entender bien si usted no me ha comprendido todavía. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios en Efesios. Capítulo 4. Dice el 25, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y dice el 26, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. A veces decimos nosotros, ejemplo, me disgusté con mi esposa o me disgusté con alguien de la familia y me puse bravo en este momento, son las 2:38, tuve una discusión, tuve un momento tenso y me disgusté. Y de pronto alguien, una persona de parte de Dios, o yo me fui a hacer mi devocional y miré y me sale este versículo. Y alguien me dice, mire, no deje pasar el día sin reconciliarse con esa persona con quien está en este momento disgustado.
Nosotros de una vez empezamos a apelar, pero es que a mí me ofendieron, pero es que a mí me hicieron, pero es que esa persona me hizo daño a mí, ella es la que tiene que venir a reconciliarse conmigo, pero es que yo no tengo la culpa, porque siempre nos vamos a querer justificar nosotros. Y alguien me dijo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, airaos pero no pequéis. Y entonces yo digo, sí, yo esa palabra la sé. Entonces llegaron las 6 de la tarde, llegaron las 7, las 8, las 9, las 10, llegó la hora de acostarme y no me puse a cuentas con Dios. Y dejé pasar el día. Mañana será otro día. Y así van transcurriendo varios días y yo sigo disgustado, yo sigo molesto, yo sigo en hostilidad, yo sigo en problemas. Y entonces me dice alguien, me llama o me habla la palabra de Dios en la iglesia y me dice, hermano, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué tal que usted muriera en la noche durmiendo y usted disgustado con su hermano? ¿Será que usted se va a ir para el cielo? Y yo de pronto yo le digo a Dios que tenga misericordia de mí. Yo sé que esto es malo, acostarme disgustado con mi prójimo, pero Dios tiene misericordia de mí. Eso significa tentar al Señor. Si usted lo ha hecho, eso es tentar al Señor. Porque qué tal que Dios no nos diera oportunidad. Muchas veces jugamos con las cosas de Dios. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pecado es... Nosotros creemos que pecado es fornicación y adulterio, inmundicia y todo, pero muchos cristianos muchas veces nos acostamos y somos pecadores porque creemos que es que por la misericordia de Dios, como no nos hemos muerto, entonces Dios nos va a bendecir, nos va a seguir bendiciendo y no nos va a seguir bendiciendo porque pecamos acostándonos disgustados con otra persona. Por eso dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, airaos pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Somos pecadores voluntarios. Dios nos ayude. Tentar al Señor, eso significa tentar al Señor. En el Salmo 78 dice la palabra de Dios. En el Salmo 78 dice la bendita palabra de Dios aquí. Los versículos 18, 41 y 56. Pues tentaron a Dios en su corazón pidiendo comida a su gusto. Tentamos a Dios pidiendo evangelio a nuestro gusto, que el evangelio se adapte a mis ideas. No es a las ideas mías, es a las ideas de Dios. 41. Y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. 56. Pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo. Enojaron a Dios. Lo hicieron enojar. El Salmo 95, 9 dice la palabra de Dios. Donde me tentaron vuestros padres, me provocaron, me probaron y vieron mis obras. Vemos las cosas de Dios, pero lo tentamos. Dice 1 Corintios 9:10. Que tentaron al Señor y cayeron por las serpientes. Entonces, si oímos la voz de Dios y no hacemos lo correcto, cometemos pecado. Por eso el Señor dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Si omitimos el cumplimiento de la palabra, tentamos al Señor. ¿Cuál es la tentación más terrible? Omitir el cumplimiento de la palabra. Satanás le dijo
al Señor creyendo que tal vez él no sabía de Biblia, le iba a omitir un versículo, pero el Señor le respondió, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Tentar a Dios es omitir la palabra de Dios. Omitir el cumplimiento de la palabra de Dios es tentar al Señor. Dios nos ayude. Padre Santo, perdónanos. Perdónanos, Señor. Perdónanos, porque muchas veces sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, me dice el Señor en este momento por medio de su palabra. Si estás disgustado, molesto, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y si dicen, no, es que Dios tiene misericordia de mí, ni siquiera me he muerto, no me tome en cuenta el pecado de acostarme disgustado o disgustada con alguien. No tentemos al Señor. Escrito está, le dice el Señor, no tentarás al Señor tu Dios. El amor de Dios es grande, pero Él es lento para la ira y grande en misericordia. Pero también dice la palabra que Él es Dios de amor, pero también es fuego consumidor. ¿Qué tal Cristo venga cuando estemos durmiendo? ¿O qué tal que Cristo venga y nos llame a cuentas cuando estemos durmiendo? No tentemos al Señor jugando con la misericordia de Dios. Dios les bendiga. Una feliz tarde para todos.